¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana tenemos como invitado aquí en nuestro espacio de entrevistas políticas al expresidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Cateriano. Vamos a conversar con él sobre varios temas, pero en particular él presenta esta semana un libro, en realidad es la reedición corregida y aumentada de un libro que ya presentó algunos años atrás. Él es el compilador y autor de uno de los ensayos que ese libro contiene. Y bueno, como decíamos, vamos a abordar ciertamente ese tema, pero primero hablaremos un poco de política. Pedro, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Igualmente, nosotros te recibimos con gusto. Pedro, quiero aprovechar de tu condición de ex, no solamente presidente del Consejo de Ministros, sino también ex ministro de Defensa, para comentar contigo o para escuchar los comentarios que tienes que hacer a propósito del pronunciamiento, sobre todo el último, pero han sido varios, de los altos oficiales en retiro de las distintas instituciones que componen las Fuerzas Armadas. De parte del actual gobierno ha habido un señalamiento de que ahí podría haber un delito, no sabemos exactamente cuál, ha dicho la propia ministra de Defensa, pero en fin, ponemos esto a disposición de las autoridades fiscales para que vean si es que hay allí un delito. Primero, ¿qué impresión tienes tú en general acerca de estos pronunciamientos y luego te parece que podría haber ahí efectivamente un delito? A ver, empecemos por la última parte, Mario. ¿Mm? La libertad de opinión está garantizada en la Constitución. Sí. No existe el delito de opinión. De otro lado, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que afirman o declaran algunos de los excomandantes generales de las Fuerzas Armadas y jefes del Comando Conjunto. Pero de ahí a acusar de la comisión de un delito, creo que no hay las evidencias. En lo que sí hay que ser claros, Mario, es que la oportunidad del comunicado, tanto como la respuesta del Ministerio de Defensa, no ayudan a mantener un clima de calma en espera de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano competente para administrar justicia en materia electoral. Es un ambiente de tensión. Naturalmente no justifico ni estoy de acuerdo con ese pronunciamiento, pero creo que lo que corresponde ahora es estar vigilantes. Naturalmente existe el derecho a la crítica, a la opinión, pero esperar para que el Jurado Nacional de Elecciones, ojo, con criterio de conciencia, que es un artículo que repite la actual Constitución que estableció la del 79, con criterio de conciencia debe resolver el Jurado Nacional de Elecciones aplicando la ley. ¿Por qué hago referencia al criterio de conciencia? Sí, eso es lo que te iba a preguntar, por favor. Porque es un argumento que permite a los jueces la evaluación de la prueba con mayor profundidad. Les da cierta libertad en la apreciación de los hechos que sustentan una prueba. Por eso hago referencia a este artículo constitucional que es, sin duda alguna, en este contexto de aplicación, creo yo. Es decir, ¿tú crees que ese criterio de conciencia no está siendo ejercido hasta el momento, que está siendo muy formalista el jurado en las decisiones que está adoptando? Yo lo que creo es que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que cumplir con lo que establece la Constitución. Ciertamente. Y si en el artículo 181 está establecido con absoluta claridad el criterio de conciencia, sí. Ojo, arranca la redacción del artículo así, que el Jurado Nacional de Elecciones resuelve con criterio de conciencia los hechos acontecidos, es decir, la evaluación de las pruebas. Es por lo tanto una obligación del Jurado Nacional de Elecciones aplicar este precepto constitucional. De acuerdo, pero con la libertad de acción que tiene todo magistrado. De acuerdo, pero el hecho de que lo subrayes e insistas y vuelvas sobre el tema quiere decir que hay algo que te está haciendo pensar que en esta circunstancia ese criterio de conciencia está haciendo falta. Yo no adelanto opinión en ese sentido. Lo que creo es que sí hay indicios, acusaciones graves que los jueces tendrán que considerar al momento de resolver este espinoso caso. Para ir, digamos,
a lo que está ocurriendo concretamente, ¿tú crees que el Jurado Nacional de Elecciones debiera hacer algo más que evaluar los pedidos de actas, de nulidad de actas que tiene pendientes? ¿Hay algo más que debería hacer? Entregar, por ejemplo, aunque eso no depende únicamente de esa autoridad electoral, el padrón electoral. Bueno, ese es un tema que naturalmente también se tiene que definir. Ahora hay algunos que se oponen a la entrega de ese padrón electoral, sí, que dicho sea de paso es información de carácter público. Pero en fin, lo que quiero remarcar con esta opinión, Mario, es que sí tienen la obligación los magistrados de aplicar el criterio de conciencia. Muy bien. Ahora, han aparecido encuestas acerca de lo que está ocurriendo en estos días posteriores a la segunda vuelta. Por un lado, una encuesta de Datum que habla de un 65% de peruanos que piensan que ha existido alguna forma de irregularidad en este proceso electoral. Y por otro lado, una encuesta de IEP donde se les pregunta a los encuestados acerca del comportamiento de cada uno de los dos candidatos con posterioridad a la segunda vuelta. El 69% desaprueba la actitud de Keiko Fujimori y el 49% la del señor Pedro Castillo, de manera que debe haber gente que desaprueba la actitud de los dos. ¿Qué impresión te genera eso a propósito de, o cómo lo empatas, digamos, con lo que estamos viendo en estos tiempos posteriores a la segunda vuelta? Bueno, sin duda alguna esto refleja también la división que hay en el país. Pero lo importante, reitero, Mario, es esperar el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, su resolución. Ese debe ser el objetivo. Y naturalmente, acatarla. Sí, por supuesto. Muy bien, vamos al otro asunto que nos convoca hoy día, que es este libro que vas a presentar o que vuelves a presentar, porque como decíamos y como me comentabas un momento antes de la entrevista, es la reedición, una versión corregida y aumentada de un libro que ya presentaste en el 2010. En aquel entonces se llamó 20 peruanos del siglo XX y ahora son 25 peruanos del siglo XX. El jueves es la presentación, ¿no es cierto? Exactamente, Mario. Tú eres quien ha compilado los textos, es decir, tú le encargaste a cada uno de los autores el tema de acuerdo a un criterio que tú, digamos, diseñaste sobre la base de, ok, quiero que alguien escriba sobre José Carlos Mariátegui, me parece que el doctor Iván Alonso es la persona adecuada. ¿Ese fue más o menos el procedimiento en todos los casos? Naturalmente fue un trabajo con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, sí, y en coordinación con el grupo de trabajo que se constituyó hace 10 años. Y para la edición corregida y aumentada, naturalmente se ha hecho otra evaluación que ha incorporado a 5 personajes que no estaban en la edición anterior, como por ejemplo Doris Gibson, Tirsa Tsuchiya, la famosa pintora peruana, claro. José Abelardo Quiñones, un héroe del siglo XX que no es pues tan conocido como Grau o como Bolognesi, pero que sin embargo es una figura egregia en nuestra historia y que tuvo un papel destacado en el siglo pasado. Sí. La idea del libro es fomentar la lectura y adentrar a la gente con personajes que han tenido vigencia en distintos ámbitos, en el cultural, educativo. Está Jorge Basadre, está José Carlos Mariátegui, está Aya de la Torre, y también pintores como Cislo o literatos como Arguedas y Vargas Llosa. ¿Y esta versión es corregida y aumentada solo porque se han aumentado esos 5 textos o porque los textos anteriores también han sufrido algún cambio? Bueno, por ejemplo, en mi caso, que he tenido a mi cargo el texto sobre Mario Vargas Llosa, sí. Cuando salió el libro aún no había obtenido el Premio Nobel de Literatura y tampoco había escrito los libros que posteriormente hemos leído. Entonces sí, en el caso, por ejemplo, de este texto es corregido y aumentado literalmente, sí.
En el caso de los otros textos, en algunos sí, en otros no, entonces ha habido este tipo de... Exactamente, también hay algunas adiciones. actualizaciones en el Sí. de Porras Barrenechea, Ujú. hay también ampliaciones en el de Luis Bedoya Reyes, Ujú. no en todos, pero en buena parte de los textos sí, Mario, hay una ampliación y una revisión. ¿Y se trata fundamentalmente de semblanzas de estos personajes o son ensayos sobre el aporte que hicieron, que pudiera ser literario, por ejemplo, en el caso de Arguedas o Vargas Llosa, o intelectual en general en el caso de Porras Barnechea, de Basadre, que eran historiadores, sobre la obra pictórica de la señora Suchí, etcétera, etcétera? ¿O es, como te preguntaba inicialmente, un perfil de los personajes y en el transcurso de su vida? Es un perfil biográfico, pero naturalmente hay algunos de los autores Ujú. que también han presentado su visión o su crítica literaria, su análisis político, la influencia Ujú. que han tenido estos peruanos en la construcción de un país, desde naturalmente sus distintas ópticas ideológicas y políticas. Hay en el libro, en ese sentido, eh, peruanos que han tenido una acción en diversas trincheras políticas, por decirlo de alguna manera, también, Mario. Sí, y la... Sí, Hay perdón, adelante. peruanos, sí, como Pedro Beltrán, que han tenido una labor ideológica y periodística. No hay que Ujú. olvidar que Beltrán fue una de las personas que introdujo las ideas liberales en el Perú, El en el liberalismo ámbito clásico, sí. económico fundamentalmente, ¿no? Así es. ¿Quién eligió a los 25 personajes? Bueno, Tú por... en Tú un con... primer término, un grupo en la universidad De acuerdo. y en el segundo caso para la ampliación también. Ujú. ¿Y podrías mencionar algunos de los autores que participan del libro para tener una idea? Porque hemos hablado de los personajes, pero no de quienes escriben sobre los personajes. Claro, por ejemplo, has mencionado el de Mariátegui, está a cargo de Iván Alonso, Ujú. el de Aya de la Torre, Carlos Spa, el de Jorge Basadre, Rocío Chirinos, el de Tilsa, Liliana Checa, el de Cislo, Mariela Balbi, y así, son El diversos. de Bedoya, ¿quién lo...? El de Bedoya, Lourdes Flores. Ajá. Es decir, has buscado gente a veces que conoció en vida a los personajes. Eso no ha sido posible, evidentemente, en todos los casos, pero sí en aquellos que han sido personajes contemporáneos, digamos. Sí, y también, Mario, lamentablemente algunos de los autores también han fallecido. Ajá. Por ejemplo, Ismael Pinto, que escribió el texto de Luis Alberto Sánchez, Arturo Salazar Larraín, que escribió el de Pedro Beltrán. Pedro Beltrán, Mm. José Agustín de la Puente, que escribió el de Ribagüero. Entonces, sí, también el transcurso del tiempo cambia a las personas. Naturalmente, esta reedición sirve de homenaje también a todos ellos. ¿Y hubo reediciones en el ínterin, digamos, entre la presentación original y esta que vas a presentar ahora? ¿Reimpresiones en realidad? Hubo, creo que una reimpresión y al interior de la UPC este libro se utilizó como texto Ujú. para los estudiantes, ¿no? Al margen de lo que significa también la divulgación por los sistemas digitales e informáticos, Mario. ¿Y esta ya es la última versión o tendremos 30 peruanos del siglo XX dentro de algunos años? No lo sé, pero en todo caso, este libro es una invitación para que conozcamos a peruanos que tuvieron una decisiva y activa participación en la construcción de nuestro país a puertas del Bicentenario, y creo que ese también es uno de los objetivos del libro. ¿Quién va a hacer la presentación propiamente dicha? ¿Es este jueves en la universidad misma? Sí, será vía Zoom. Sí. El moderador va a ser Mauricio Novoa, que es el autor del texto de José Abelardo Quiñones, y participarán como presentadores Rosa María Palacios y Fernando Carballo. Que no son autores de texto alguno. Exactamente. Van a comentar el libro y yo también los acompañaré.
¿Alguno de los autores de las semblanzas va a estar presente, aparte del moderador? Bueno, todos están invitados y naturalmente podrán participar. Uh-huh. Si tuvieses que dosificar o establecer dosis de los 25 peruanos que has o que han elegido para ser abordados en el libro, la política, ¿qué peso tiene? Porque, claro, has mencionado a Aya de la Torre, has mencionado a Bedoya, Vargas Llosa necesariamente tiene también un ingrediente político. ¿Qué más? Bueno, Porras Barnechea, se puede decir Arguedas, también han tenido alguna presencia política, Mariátegui desde luego. Bueno, bajo esa óptica, Basadre también, Vallejo también, Mariátegui también. O sea, sí hay un peso, pero también creo que hay otros ámbitos, como mencionaba, por ejemplo, se ha escrito muy poco sobre José Abelardo Quiñones, y este libro incorpora un texto que ha escrito Mauricio Novoa. También se incorporan a pintores como Cislo y Trilsa, a una poetisa como Blanca Varela, a una periodista como Doris Gibson. O sea, sí hay en ese sentido una amplitud que no el libro no es solamente centrado en el ámbito político e ideológico. No, se preguntaba cuál era la dosis que había de ese ingrediente. ¿Quién ha escrito el texto sobre Doris Gibson y quién el texto sobre Blanca Varela? Teresina Muñoz Nájar, el de Doris Gibson, que tuvo también la oportunidad de trabajar con Caretas ella. Largamente, sí. Sí. Y Liliana Checa sobre... Liliana Checa mencionaste el... Sí. Ah, pero ella es la única que ha escrito dos textos. Ah, escribió sobre Tilsa y sobre Blanca Varela. Exactamente. Uno de esos textos es nuevo, es el de Tilsa Suchía. El de Tilsa es totalmente nuevo, sí. El de Doris Gibson también, el de José Abelardo Quiñones también, sí, esos son incorporaciones. Y en la relación hombre y damas, en las semblanzas, más o menos, ¿cuántos hay de cada cual? Bueno, esa es una estadística en donde hay un número mayor de hombres. Sí, claro, me imagino que habida cuenta de cómo eran las cosas tiempo atrás, tenían más oportunidad de destacar los caballeros que las... Claro, pero por ejemplo, el texto de Tilsa coloca a ella como una de las pintoras contemporáneas más importantes, no solo a nivel nacional, sino internacional. A Doris Gibson como una también precursora del periodismo. Claro. Entonces creo que esos son aspectos que ya hoy en día se ven con normalidad, que en el siglo pasado, sobre todo a principios del siglo XX y hasta pasada la mitad del siglo, no se apreciaba como vemos ahora el desempeño de la mujer en distintas áreas y actividades. Así es. Bien, pues mucha suerte entonces con la presentación y con Gracias, Mario. El destino del libro en general. Era Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Nosotros nos vamos y antes de irnos vamos a recordarles, como hacemos habitualmente, que hay que seguir usando doble mascarilla, cubriéndose desde la nariz hasta la barbilla, que hay que seguir lavándose las manos y hay que seguir conservando la distancia social. Nos vemos, chao.